En la frontera noroeste de República Dominicana, las aguas del río Dajabón, también conocido como Masacre, han sido testigos de una creciente controversia. Este río, que nace en suelo dominicano, actúa como un vínculo natural y fronterizo con Haití. Sin embargo, por segunda ocasión se ha convertido en el epicentro de una tensión creciente entre las dos naciones. Haití enfrenta una crisis ambiental y humanitaria de proporciones alarmantes. La deforestación desenfrenada, la sequía y la falta de acceso al agua potable han dejado a millones de ciudadanos haitianos en una situación verdaderamente desesperada. En medio de este escenario, Haití ha dado inicio a la construcción de un canal del río Dajabón, un canal diseñado para desviar las aguas con fines agrícolas. Esta medida ha desatado durante la semana una serie de preocupaciones en Dominicana, ya que se interpretó como una amenaza a la soberanía y el posible desencadenante de una crisis en la región. El conflicto por el río Dajabón es una situación crítica en la que la naturaleza, la política y la humanidad están entrelazadas. Veremos hasta dónde llegó y hasta dónde podría llegar el conflicto por el río Masacre 2.0. Las aguas del río Dajabón, también conocido como Masacre, desatan un nuevo episodio en las relaciones entre República Dominicana y Haití. Este río, que nace en suelo dominicano, funge como frontera natural en el noroeste del país y es el foco de atención debido a la construcción de un canal en tierras haitianas. Un acto que se percibe como desafío a la soberanía y a los acuerdos internacionales. Este conflicto no es el primero entre ambas naciones ni es la primera vez que el río está en el centro de la controversia por la construcción de un canal que, según la nación vecina, fue permitido por el gobierno dominicano en 2021. Pero ¿cuáles son las cuestiones que están motivando a Haití esta vez? Haití se está quedando sin bosques. La deforestación ha llegado a extremos insostenibles y solo queda en pie el 2% de los bosques primarios, debido a la tala ilegal de árboles para comercializar el carbón vegetal. El hecho de que el 85% del consumo energético familiar en Haití sea de carbón de madera, de leña, de árboles, ¿qué significa eso? ¿Y de dónde se están llevando esos sacos de carbón, las toneladas y toneladas que se llevan a Haití? Es de los bosques dominicanos, inclusive de áreas protegidas. La madre naturaleza le ha pasado factura a Haití y la sequía golpea a más del 40% de los haitianos que no tienen acceso a agua potable, donde el 68% de las fuentes y el 29% de las perforaciones están contaminadas por bacterias fecales de origen humano y animal. Haití es responsable directo de esos dolores de cabeza que está sufriendo hoy por la escasez de agua. Y apenas comienza, porque el problema va a ir creciendo en la medida en que crezca la población, porque cada ser humano necesita al menos 125 litros de agua cada día y hay que buscarlo de algún lugar. Y en la Carta Fundamental de los Derechos Humanos se considera el acceso al agua como un derecho fundamental. La desertificación en Haití y su panorama hídrico amenaza gravemente los recursos forestales, compartidos con la República Dominicana y las cuencas hidrográficas, siendo una de ellas el río Dajabón. Este río se extiende a lo largo de 55 kilómetros. Tiene su origen en la montaña conocida como Pico del Gallo, situada en Loma de Cabrera, en la provincia de Dajabón, dentro de territorio dominicano. Luego cruza la frontera hacia territorio haitiano antes de desembocar finalmente en la bahía de Manzanillo, en Montecristi. Vamos a seguir con el plan que tenemos. Esperamos que esa insensatez, incluso una construcción totalmente inadecuada, sin ningún tipo de ingeniería, pero nosotros, es una provocación que este gobierno no va a aceptar.
Este afluente en su mayor parte atraviesa el territorio de República Dominicana y forma parte integral de la cuenca hidrográfica del Atlántico, con una superficie de drenaje que abarca 858 kilómetros y un promedio de precipitación anual que oscila entre los 750 y los 2.000 milímetros de lluvia. Su desembocadura alberga varias lagunas que representan el componente hidrológico principal del Parque Nacional Montecristi. Yo estoy de acuerdo con ellos porque yo, sinceramente, como ciudadano haitiano, yo quiero también ese canal. Sí. ¿Tú sabes por qué? Porque la situación de nosotros es muy caótica, mano. Hay que sembrar también allá. Y el río no pertenece a ustedes ni a nosotros. ¿De quién es? Tenemos que compartirlo. Ese río, esa es la frontera. Sin embargo, en los últimos años, este río ha experimentado una significativa disminución en su caudal, principalmente por prácticas que han tenido un impacto negativo en el entorno natural. Estas prácticas destructivas se resumen a dos aspectos críticos: la destrucción masiva de bosques sin una adecuada reforestación posterior y la extracción indiscriminada de arena del lecho del cauce sin la aplicación de criterios técnicos apropiados. En esa parte, la parte de la que le dominan la aduana, que ya es servible porque del lado haitiano ha habido una depredación de sacar grava del lecho de río, ¿no? Y lógicamente que entonces la cuenca del lado haitiano, del río Dajabón o Masacre, está totalmente deteriorada. Esto es apenas el inicio de algo que podría tornarse en un conflicto mayor por el acceso al agua escasa. La disputa se ha intensificado debido a que se reiniciaron los trabajos para la construcción del canal en la comunidad de Juana Méndez, en el lado haitiano, que tiene como objetivo desviar las aguas del ya empobrecido río con fines agrícolas y que es respaldada por empresarios y políticos haitianos. Bien, usted lo ha dicho, que se ha suscitado de nuevo, porque digo que tuvimos un primer episodio en el 2021 y en ese momento, hace 2 años, los dos gobiernos hicieron una reunión en la Cancillería Dominicana. Al final de esa reunión se firmó una declaración conjunta donde primero se reconoce que los trabajos que se están haciendo no son una desviación del río. El episodio llega en un momento crítico para Haití. El país se enfrenta a una profunda crisis de gobernabilidad y escasez de alimentos, lo que ha llevado al caos económico, político y social, sin una solución a la vista en el corto plazo. Esta ayuda de los países amigos de Haití es solamente verbal, pero no material, porque al momento en que Haití necesita que se materialice una ayuda para una obra hidráulica importante, como una presa para compartir agua entre las dos naciones, los organismos internacionales, donde las naciones amigas de Haití constituyen un componente importante, niegan a Haití la posibilidad de un financiamiento. La realidad haitiana se ha convertido en un caldo de cultivo para actividades ilícitas y las pandillas han establecido su propio gobierno en medio del desorden. Mientras tanto, la República Dominicana lucha por su propia recuperación económica y queda atrapada en esta controversia creciente con su vecino. Es importante tratar de usar el mecanismo de la diplomacia civil y así, digamos, calmar a los campesinos que entienden que tienen derecho, entienden que hay una necesidad y están luchando por su canal. Las tensiones en la vecina Haití han ido en aumento, agravando aún más la delicada situación de la región. La crisis haitiana se ha recrudecido desde el asesinato de su presidente Jovenel Moïse en 2021, lo que lleva a grupos criminales a tomar el control de vastas áreas del país caribeño. Esto incluye aproximadamente el 80% de Puerto Príncipe, la capital de Haití. Los enfrentamientos entre pandillas han desencadenado una devastadora crisis humanitaria,
forzando a casi 200.000 personas a abandonar sus hogares en todo el país, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones. Además, se suman decenas de miles de desplazados a causas de catástrofes naturales como inundaciones. En total, alrededor de 5.2 millones de haitianos, casi la mitad de su población, requiere asistencia humanitaria urgente. No podemos pelear con ustedes de un país que tiene 7 veces desarrollado que otro que está como jotado. La frontera con su arma, con su todo, tiene que checar para el otro lado. La gente está fría, tiene la cabeza tranquila, porque ¿qué podemos hacer? Si el presidente quiere pelear con nosotros, él quiere matar a nosotros, pero tú estás organizado mejor 1000 veces que nosotros. La situación de caos y desorden en Haití, a tan solo metros de la frontera con Dominicana, añade una capa adicional de complejidad a la ya disputa en torno al río Dajabón, lo que plantea la pregunta de quién podrá defender a ambas naciones ciudadanas si los acuerdos internacionales no se respetan y la situación se descontrola aún más. Mi opinión es, el Estado Dominicano tiene que acertar si Masacre entra parte de Haití y Haití se está haciendo un trabajo en Masacre. Eso son cosas personales a República de Haití. Eso implicaría que los productores de la zona de Dajabón quedarían sin agua, los productores de Manzanillo quedarían sin agua, la gente que recibe agua para su acueducto en Manzanillo quedaría sin agua y sobre todo, desde el punto de vista ambiental, los manglares que están en la desembocadura del río Masacre se quedarían sin agua. La construcción para desviar el río Dajabón amenaza a cientos de productores dominicanos y miles de tareas de tierra. Esto podría dejar sin agua a entre 12 y 15.000 tareas de cultivo de arroz, así como a otras 15.000 destinadas a plátanos, guineo y pasto para ganado. Aunque las consecuencias son inminentes, el conflicto tiene raíces históricas. Si el gobierno haitiano tiene buena voluntad, porque el gobierno haitiano no puede desligarse de esa responsabilidad, porque resulta que en el lugar donde se está construyendo el canal de trasvase hay un cuerpo élite militar haitiano, ¿no?, que están ahí custodiando la obra, lo que quiere decir que el gobierno haitiano no puede alegar desconocimiento. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores establece que la construcción del canal podría afectar el caudal del río en la zona baja, perjudicando unas 14.000 tareas de terreno cultivable en territorio dominicano y a unas 10.000 tareas en territorio haitiano que benefician a 266 agricultores dominicanos y 125 haitianos de un lado y otro de la frontera. Según referencias ya históricas, los primeros intentos de iniciar la construcción de un canal de desvío para el río Dajabón se remontan al 2013, durante el mandato de Andrés Navarro como canciller de la República Dominicana. En ese momento se solicitó el permiso para llevar a cabo el proyecto, pero fue rechazado. El principio de negociación de los haitianos, con sus excepciones, ¿no?, pero en general es así, es dar mucho de palabra y poco de obra. Lo que quiere decir, yo hablo mucho, ¿no?, pero no me comprometo. Pasaron 2 años hasta 2015 cuando el gobierno haitiano hizo una nueva solicitud de permisos para la construcción del canal. Sin embargo, la solicitud volvió a ser negada. No fue sino hasta finales de 2020 cuando se pusieron en marcha los trabajos de dicha construcción. Construir ese canal en el lugar donde está siendo construido tiene 2 problemas para la sociedad dominicana. En primer lugar, porque es un canal que se está diseñando para una sección de tránsito de 3 metros cúbicos por segundo. Pero en ese tramo, donde se va a poner la obra de captación, el río apenas tiene 2.5 metros cúbicos por segundo. Quiere decir que la captación supera el volumen total que está disponible en ese río. Entonces, eso implicaría que cuando abran sus compuertas para alimentar el canal, el cauce del río Masacre va a quedar total y absolutamente seco.
A mediados de 2021, los residentes locales y comerciantes agrícolas de Dajabón comenzaron a expresar sus preocupaciones públicamente, afirmando que empresarios y políticos estaban llevando a cabo la construcción de un canal destinado a desviar las aguas del río Masacre hacia territorio haitiano a lo largo de la frontera de Dajabón. El mismo presidente, Jovenel Moïse, era productor agrícola, de plátanos y de guineo. Inclusive parte de la construcción de ese canal se señala que él tenía intereses, ¿no? Él y su esposa y los empresarios de esa zona norte que están colindando con la provincia nuestra de Dajabón. Es decir, que también ahí hay intereses políticos y comerciales políticos, porque se señala que Martín Moïse, la viuda del presidente Jovenel Moïse, esa zona es como su base de apoyo político, pues ella tiene intereses políticos, ¿no? Para la época, los titulares lo ocupaban que Haití estaba construyendo a todo vapor el proyecto que incluía un canal subterráneo y otro a cielo abierto. En ese momento se atribuyó la orden de construcción al entonces presidente de Haití, Jovenel Moïse, y a otros sectores poderosos como el del ex senador Jean Quito. En este caso, no se trata de la continuación de la obra iniciada por el Ministerio de Agricultura en el 2021, sino actualmente es mayoritariamente campesinos y agricultores de la zona de Marie-Barrault, de la zona de Ferrier, de Trou du Nord, que han decidido continuar ese trabajo que se había iniciado y que ya había cubierto como 60% de lo que tiene que hacerse. Yo no compro esa versión, lamentablemente, porque ¿tienen los campesinos capacidad para construir una obra de esa naturaleza? Yo me pregunto, ¿no? Yo he escuchado su versión, pero lamentablemente la versión no se sostiene por razones inclusive de sentido común. Son empresarios y entonces utilizan a organizaciones campesinas pobres para que den la cara, pero sabemos que son intereses empresariales los que están detrás conjuntamente con el gobierno haitiano, que repito, no puede alegar ignorancia. En 2021, debido a la situación que hoy se vuelve a repetir, distintos sectores del pueblo dominicano reaccionaban a la construcción. Incluso nacionalistas y parceleros de Dajabón marchaban por las principales calles en demanda de que Haití detenga la construcción del canal de riego. Se va a levantar si se atreve a quitarnos el Masacre. Y nos vamos al pueblo dominicano a derrumbar ese muro. Hay que derrumbar todos los muros de la invasión. Todos. Para la fecha y en respuesta a las reacciones que se estaban generando, los gobiernos dominicano y haitiano tuvieron una reunión en la que no arribaron en primera instancia a un acuerdo. La Comisión Mixta Bilateral Dominicana no asistirá a las reuniones de la Comisión Técnica que se acordó la semana pasada que se llevarían a cabo, pero no asistiremos hasta que el gobierno de Haití no declare públicamente que ha parado la construcción del canal. Hoy sabemos, debido a una nota de prensa que publicó la Cancillería, que esas declaraciones del ministro se debieron a que al recibir la información de que la parte haitiana no había detenido los trabajos del canal, ni había sido transparente con las intenciones reales de la obra, ya que no se trataba de un canal de riego como se había informado a la Comisión Mixta Bilateral, sino de un canal de trasvase, lo que cambia la corriente del río. Nosotros hemos construido canales de riego, no de trasvase, que es diferente. Pero además, esos canales de riego que hemos construido ha sido con la anuencia directa o tácita de las autoridades haitianas. En esos días se dieron a conocer documentos emitidos por el gobierno dominicano. El primero fue el 26 de mayo del 2021, un informe del INDRI que establecía la necesidad de abordar la construcción del canal
desde una perspectiva general para establecer un mecanismo institucional de intercambio y análisis técnico de las aguas binacionales. Los tópicos principales discutidos en la reunión incluyeron el interés de revisar los detalles técnicos, es decir, la necesidad de analizar los requerimientos de caudales y las implicaciones del proyecto, el compromiso de respetar el derecho de ambas naciones. Además, se propuso llevar a cabo un estudio técnico de demanda y disponibilidad de agua, así como desarrollar un modelo hidrológico, las exploraciones hidrogeológicas y análisis de aguas subterráneas y el diseño de obras de riego equitativas. En ese momento también se propuso operar la obra de captación de manera equitativa y conjunta, el saneamiento de aguas y uso racional, la conservación de cuencas, búsqueda de recursos financieros y creación de una mesa de diálogo de aguas binacionales para colaborar en la gestión de aguas compartidas. La verdad es que este canal si se sigue haciendo en el lugar donde lo están haciendo ahora, puede provocar daños a ambas partes, y esto pues debe de hacerse con la prudencia necesaria para calmar los espíritus, porque muchos elementos han sido vistos como irritantes en el manejo que hemos dado a la situación. En medio de la compleja situación, el futuro del río Dajabón y las relaciones entre Dominicana y Haití permanecen en un delicado equilibrio. Cada día la situación va a estar más tensa en Haití porque llegará un momento en que la población se tirará a la calle para exigirle a su gobierno que le garantice agua. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, se va a entender que la solución es la frontera dominicana. En silencio pero con vigilancia constante, las autoridades haitianas observan, mientras actores políticos y comerciantes continúan impulsando la construcción de un controvertido canal que busca desviar, como ustedes saben, al río Dajabón, que también es conocido como Masacre. El proyecto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas drásticas, cerrando y reforzando su frontera, estableciendo un ultimátum. Si la construcción no se detiene, el cierre sería total. Detrás de esta obra se encuentran comerciantes y políticos del vecino país, aunque los nombres se mantienen en una especie de medio secreto. Sin embargo, fuentes extraoficiales sugieren que Jean-Baptiste, Juanic Joseph y Hachito Pierre podrían ser los responsables, respaldados por el alcalde de Juana Méndez y otras autoridades haitianas. La tensión creció día a día y figuras influyentes como el ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, continuaban defendiendo la construcción y la defienden todavía del canal en territorio haitiano, desafiando las disposiciones de un gobierno extranjero como lo es República Dominicana. Se va a levantar si se atreve a quitarnos el Masacre. Y llamamos al pueblo dominicano a derrumbar ese muro. Hay que derrumbar todos los muros de la invasión. Las aguas turbulentas del conflicto en la frontera continúan fluyendo. Haití se mantiene firme en su resolución de seguir adelante con el canal sobre el río, desafiando a las autoridades dominicanas. Una de las frases que establece esta posición es el canal o la muerte. Estamos listos para ser enterrados en el canal. Con esta afirmación, la tensión en la frontera se eleva a un nuevo nivel. Para la regulación del río Dajabón, hace casi 100 años, se firmó un acuerdo llamado el Tratado de Paz, el 20 de febrero de 1929, que prohíbe que Haití o República Dominicana realicen obras que desvíen el curso de algunos de los ríos que corren entre ambas naciones. El manejo del gobierno haitiano es un manejo totalmente responsable, que desde un principio, cuando ya surgió de nuevo el problema, debió de reaccionar hacia su par dominicano. No es tan sencillamente decir que no están directamente implicados, sino demostrar un mayor interés. Y lamentablemente no se captó esto del gobierno haitiano, que la misma opinión pública haitiana ha cuestionado al gobierno sobre este aspecto.
El conflicto actual se concentra en la construcción de un canal destinado a desviar el cauce del río Dajabón o Masacre, una situación que ha generado tensiones entre los gobiernos de ambas naciones. Este canal, con una extensión de aproximadamente 3 kilómetros, implica la desviación total del río. Esta acción no solo va en contra del acuerdo establecido hace más de 90 años entre ambos países, sino que también amenaza con privar de acceso al agua a los agricultores dominicanos. Oye, fue que ustedes la violaron ya. Ese canal nosotros lo estamos haciendo, Abinader, por vía de ustedes. Nosotros sembrábamos como 10,000 tareas de tierra así. Usted vino con un muro, lo hiciste, mira ahora ni media tarea no pudimos hacer. ¿Qué tú quieres que haga? ¿Que tú sigas criticando? No, ese canal lo vamos a hacer. Por la buena y por la mala. Lo vamos a hacer. En que tú ves que tú tienes avión de guerra, tanque de guerra, sea lo que sea, sabes que somos haitianos, somos guerreros. Oye, somos guerreros. Y también te voy a decir que no vive vida ajena. Entre las medidas tomadas por el gobierno dominicano, que más ha causado revuelo es el cierre de todas las fronteras con Haití, que incluye los pasos fronterizos aéreos, terrestres y marítimos. Toda la frontera de la República Dominicana, tanto terrestre, marítima como aérea, estará cerrada. Según las informaciones que nosotros ofrecimos al Consejo Nacional de Seguridad y la planificación que se hizo. En tal sentido, el Ministerio de Defensa está preparado ya tanto el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea estarán preparados para cumplir con esa disposición. De todas maneras, continuamos con las conversaciones con el gobierno haitiano, pero como ustedes saben, el mismo gobierno haitiano, admitido por ellos, tiene problemas de control en su territorio, y si hay incontrolables allá, serán incontrolables para el gobierno haitiano, pero no serán incontrolables para el gobierno de la República Dominicana. Eso a los dominicanos nos galvaniza en nuestra voluntad patriótica, ¿no? Pero el hecho es que cuáles serán las consecuencias que se derivarán de una prolongación de ese cierre, ¿no? Y es hasta cierto punto de manera manera factual, no formal, prácticamente un rompimiento de relaciones diplomáticas. Ardouin Sepirin, quien ocupó el cargo de exministro de Interior y Colectividades Territoriales de Haití. Jacques Saubourgin, un ex senador haitiano. Gintel Youssef, director de la Brigada de Seguridad de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente haitiano, conocido como Luker Desir, alias Luco. Nader Youssos, exministro de Trabajo Público y Transporte y Comunicaciones de Haití. Jean-Baptiste Aimé, otro ex senador haitiano perteneciente al partido político La Balaz y ex cónsul de Haití en la provincia de Dajabón. Además, se incluyó en la lista a Waideline Pierre, quien había ocupado el cargo de exdirectora departamental del Ministerio de Medio Ambiente del Nordeste, y a Camiel Sansón, señalado como presunto patrocinador en la construcción del canal en el río Masacre. Haití debió gerenciar de forma más racional sus recursos naturales en su conjunto. Siempre hemos entendido que Haití ha vivido en medio de una paradoja existencial. O muere el árbol para que viva la familia, o muere la familia de hambre para que viva el árbol. Según Edwin Paraizón, excónsul de Haití en República Dominicana, las medidas no solo tendrán un impacto negativo a toda la población que ya se encuentra debilitada debido a la actual situación. No están castigando a quienes el gobierno dominicano entiende que pueden estar detrás del problema. Y si tenemos que castigar, pues vamos a buscar directamente a los responsables. Hoy día, República Dominicana es una plataforma importante para Haití. Posterior a la implementación de la medida, decenas de ciudadanos haitianos atravesaron las puertas de la frontera dominico-haitiana para retornar de forma pacífica y voluntaria hacia su país, Haití. Todos los haitianos quiere que ese canal realizado.
Haitianos allá afuera, haitianos aquí, haitianos en Haití. ¿Apoyan el canal? Sí. Por ese canal esperamos vida mejor. Entre los documentos que pueden arrojar luz sobre lo que hoy acontece con el río que traza la línea divisoria en la isla, está la declaración conjunta de la reunión binacional sobre la situación de las aguas fronterizas del río Dajabón, documento firmado el 27 de mayo del 2021. La declaración conjunta se convierte en un documento diplomático de compromiso entre las partes, ¿no? Entonces quiere decir que cuando tú firmas eso, inclusive en uno de sus considerandos se reconoce de que eso no va a afectar a la República Dominicana, bueno, pues ya las autoridades haitianas tienen un instrumento de derecho internacional, no solamente bilateral, para, si vamos a un arbitraje. Allí se establece que, reconociendo en base a las informaciones presentadas en el día de hoy por los representantes de la delegación de la República de Haití, y en el espíritu de entendimiento e intercambio de informaciones que se encuentra planteado en el Tratado de 1929, que la obra iniciada en el río Dajabón o Masacre para la captación de agua no consiste en un desvío del cauce del río. Tratándose de un convite campesino, es una suerte de convite campesino, ahora es difícil utilizar la fuerza para parar la obra. Por eso nosotros en la Fundación hemos propuesto el uso de la diplomacia civil, es decir, usar las organizaciones de solidaridad entre Haití y República Dominicana. En la declaración conjunta de ambas naciones se acordó seguir compartiendo información sobre todas las obras relacionadas con el agua en la zona fronteriza y crear una mesa técnica para un mejor entendimiento de los trabajos realizados. En el marco de la Subcomisión de Medio Ambiente y Agricultura de la Comisión Mixta Bilateral, se establece la intención de elaborar un protocolo técnico en el marco de la Mesa Técnica para el Manejo Coordinado de todas las cuencas hidrográficas fronterizas, garantizando la gestión conjunta de los recursos de acuerdo con el Tratado de 1929 y las normas de derecho internacional, y que ambas partes están dispuestas a buscar asistencia técnica internacional si se considera necesario en este asunto. Se señala como si los haitianos no se beneficiasen, ¿no?, de las aguas del río Dajabón. Por ejemplo, en el canal La Vigía se benefician 125 productores haitianos del lado que utilizan con un acuerdo entre productores y 266 del lado dominicano. Y los productores haitianos utilizan 3 días a la semana. Según datos del INDRI, hay 10 canales de riego dependientes del río Masacre en Dajabón, los cuales mojan alrededor de 3.175 tareas y 50.483 hectáreas del lado dominicano. El canal tiene una extensión de al menos 3 kilómetros y está ubicado a unos 100 metros de la zona franca Codevi, justo en el lugar donde el río Masacre hace una curva para entrar a territorio haitiano y luego regresar a territorio dominicano. La cuestión es que de realizarse el canal que se construye, de acuerdo con expertos, se estaría desviando el curso del río. Verificar en terreno, primero, que si era un canal de trasvase o es un canal de riego que tiene un impacto diferente, ¿no?, simplemente para regar tierras. El trasvase es para tú canalizar todas las aguas del río Pedernales sin que haya un previo acuerdo entre los dos estados. Un documento exclusivo obtenido por Reporte Especial del año 2021 detalla aspectos técnicos y consecuencias ambientales relacionadas con un proyecto en el río Dajabón, y de esto tendrían conocimiento las autoridades de ambas naciones antes de firmar el acuerdo en ese mismo año. La República Dominicana tiene toda la razón en subrayar los aspectos, las fallas que tienen a nivel técnico.
Y es normal que República Dominicana exprese esas preocupaciones a la parte haitiana, pero nos ha sorprendido las medidas tan graves que se han tomado. En los antecedentes de informe que establece en junio 2019, el Ministerio de Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití solicitó asesoramiento a un grupo de trabajo de especialistas cubanos de la empresa Dimbay Construcciones para dar continuidad a un proyecto que ya estaba en marcha en el río Masacre. El proyecto original, iniciado en 2018 por los haitianos, tenía como objetivo trasvasar agua hacia el sistema de riego Maribarux. Este proyecto tenía como objetivo mejorar la gestión de los recursos hídricos compartidos entre República Dominicana y Haití, y el nuevo diseño del canal junto con obras de captación y derivación que buscaba un control más efectivo del flujo del agua. Además, enfatizaba la importancia de proteger la ciudad de Ouanaminthe en Haití, o Juana Méndez, ante posibles inundaciones causadas por cambios en el flujo del río. Para mitigar los impactos, se había proyectado un aliviadero en territorio haitiano. El hecho es que al no existir un estudio de impacto ambiental, lo que señalan los expertos es que si hay una crecida como ocurre, ¿no? Bueno, pues esa crecida se va a llevar muy probable a comunidades haitianas que se benefician del canal. El documento establece que el proyecto experimentó modificaciones significativas durante su desarrollo. Se reemplazó la sección del conducto original de 1.50 metros de diámetro por un canal rectangular de 1.80 de ancho, con el fondo revestido de hormigón. Estos cambios se realizaron para lograr un gasto de agua de 1.50 metros cúbicos por segundo y mejorar las condiciones hidráulicas. El documento también establecía que en momentos de caudal bajo del río se compartiría equitativamente el flujo de agua entre el sistema de riego haitiano y las zonas río abajo, garantizando una distribución justa de los recursos hídricos y previniendo conflictos relacionados con el acceso al agua. En el escrito se destaca la importancia de proteger la ciudad de Ouanaminthe o Juana Méndez, que se encuentra en Haití. Se menciona la altura del tirante de agua en el río, que en ocasiones llega a casi 2 metros debido a un remanso causado por la existencia de otra derivadora de aguas abajo. Para mitigar los posibles impactos, se proyectó un aliviadero en la margen derecha del cauce, dentro del territorio haitiano. Esto tiene como objetivo evitar desastres naturales y proteger la ciudad. A nosotros nos conviene que Haití pueda tener producción agrícola, porque así tenemos menos migración para acá, ¿no? Entonces, el hecho es que la dificultad que tenemos es que históricamente y en esta época contemporánea, Haití ha sido muy displicente en llegar a acuerdos para construir obras conjuntas. En este caso no se puede permitir que por decisión unilateral de un vecino se quede el cauce sin agua, se afecten los manglares y eso produzca un impacto ambiental negativo que termina entonces entrando en conflicto con nuestra ley ambiental 6400, con nuestra ley de áreas protegidas 20204 y con toda nuestra sociedad. El conflicto por las aguas del río Dajabón o Masacre tiene al menos un antecedente en Pedernales. El 30 de noviembre de 1979, los presidentes Antonio Guzmán y Jean-Claude Duvalier se reunieron en la ribera del río Pedernales e inauguraron el famoso dique, derivador internacional. Entonces él es el presidente de Haití, el hijo de François Duvalier, Jean-Claude, y don Antonio Guzmán hicieron un acuerdo y ese acuerdo resolvió la problemática del agua en Anzapitre y en Pedernales. Debemos buscarle una solución salomónica a ese problema que está pasando en Juana Méndez. Y hay un antecedente que si hubiese habido una buena voluntad de parte de Haití, bueno,
voluntad no puede haber porque el Estado está colapsado, aunque hay un gobierno de facto, ¿no? Porque son entidades privadas las que están caminando en el marco de ese desorden, ¿no? Lamentablemente que tenemos en la vecina nación. Pero el hecho es que si hay buena voluntad, nos vamos al tratado entre el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández del 9 de febrero de 1978 con el canal derivador internacional de las aguas del río Pedernales. Se basaron en el convenio que habrían aprobado en el Senado, firmado el 1 de enero de 1978 por los cancilleres Ramón Emilio Jiménez y Edner Brutus de Haití, para edificar la obra a un costo de 214.368 pesos de la época. Incluso los impases debido a los usos de los ríos fronterizos son más antiguos. Según uno de los mensajes presidenciales del expresidente Joaquín Balaguer, en 1967, República Dominicana construyó varios filtros para el acueducto de Pedernales, lo que según Balaguer fue estudiado por la Cancillería Dominicana, ya que era supuestamente incompatible con el Tratado de Límites y que si Haití tenía razón, se harían los reparos del lugar para respetar las prerrogativas ajenas. Nosotros de nuestro lado no le ponemos atención a esa proyección, ¿no? Especialmente en términos hídricos y en términos de protección a la zona boscosa dominicana. Bueno, pues estaríamos haciendo un flaco servicio a todo el tema de soberanía. Pero tú no tienes soberanía si no tienes condiciones materiales de existencia. En el pasado no se han hecho diques o presas sobre ese río porque Haití no fue sujeto de crédito frente al Banco Interamericano de Desarrollo cuando se plantearon proyectos conjuntos entre Haití y República Dominicana, porque la República Dominicana sí disponía de recursos económicos y sí era sujeto de financiamiento frente al Banco Interamericano de Desarrollo. La historia sobre la complejidad de gestionar los recursos hídricos compartidos entre República Dominicana y Haití solo han comenzado, según parece. La República Dominicana hoy tiene unas fuerzas armadas, ejército en tierra, fuerza aérea y armada que están preparadas para cualquier eventualidad.